Gracias María, gracias a Luis por su lectura bien interpretada, y gracias a todos compañeros de este canal, compañeros, hermanos y amigos de este canal por estar presentes, por el apoyo que requiere esto, que no es una conferencia, es una charla, es un estudio compartido cuando se trata de Jesús, y nosotros tenemos que buscar todos los recursos que tenemos a nuestro alcance para interpretar correctamente todas esas enseñanzas que van en beneficio de nuestro mejoramiento. Nos tomamos entonces ese trabajo de encontrar las razones por las cuales Él dijo, Él enseñó, Él expresó, pero tenemos un espíritu noble o varios espíritus nobles, como Juana de Ángeles, tenemos a Humberto de Campos, tenemos a Amalia Domingo Soler, tenemos a Amelia Rodríguez, todos allí ayudándonos a interpretar y a entender correctamente las enseñanzas que el Maestro de Jesús dejó para nosotros, que de alguna manera han sido interpretadas cómodamente, arbitrariamente, facilitando el acomodo de ellas, y que es a través de la doctrina espírita de los diferentes autores que nosotros vamos a encontrar la verdadera intención y la verdadera enseñanza que encierran todas las palabras de Jesús. Aquí tenemos de Juana de Ángeles, en el libro Jesús y Actualidad, un capítulo que llama mucho la atención, el capítulo 11, Jesús y decisión. ¿Cuál es el atractivo de este capítulo desde este punto de vista? Porque todas las enseñanzas de él han sido maravillosas, muy bien tomadas, muy bien entendidas, muy bien interpretadas, pero esta enseñanza siempre cuesta un poquito de trabajo asimilarla. Está en el Evangelio según el Espiritismo, en esa moral extraña. Cuando el Maestro Jesús, recogiendo jóvenes, hombres y mujeres, para poderles enseñar el reino de los cielos en los corazones, y trae detrás de sí una multitud, y esta multitud trae consigo a un joven que parecía dispuesto a ingresar en la nueva era, es decir, en la era del amor, en la era que el Maestro Jesús vino a inaugurar con ciertos cambios. Y así este joven se postuló a seguirlo. Yo quiero seguirte. Jesús le propone una invitación directa y sin preámbulos, es decir, sin protocolos, sin previas situaciones que pudieran de alguna manera confundir. Él fue directo a esa invitación y le dice, conociendo el interés que este joven tenía de seguir con el grupo, que a pesar del interés que se reflejaba en el rostro ansioso del joven, este se esquivó de seguir con el maestro, justificándose que primero tenía que ir a enterrar a su padre que había muerto. Y nosotros siempre entendíamos que ahí había algo contrario a la lógica, porque lo ideal es que los hijos entierren a sus padres. Pero el Maestro Jesús le dice, sígueme, contundentemente, sígueme. Delante de la respuesta que parecía justa,
la del muchacho, déjame enterrar a mi padre que ha muerto, el maestro le dice, deja a los muertos el cuidado de enterrar a sus muertos, pero tú ven a construir en el corazón el reino de Dios. Siempre hubo dudas con esta enseñanza. ¿Cómo es que el maestro se opone a que este hijo vaya a enterrar a su padre? ¿De qué manera podríamos interpretar aquello? Está en el capítulo de moral extraña. Es extraña esta enseñanza moral. Pero tenemos un ser en la espiritualidad versado en psicología transpersonal que en su última existencia tomó el nombre de Juana. Pasó a la espiritualidad como Juana de Ángelis o Juana de los Ángeles. Y ella nos da la interpretación que nosotros hemos anhelado siempre. Cuando el maestro encuentra esta respuesta en el muchacho, deja que yo vaya y entierre a mi padre que ha muerto. Y el maestro contundentemente le dice, sígueme. Esa es la orden, el imperativo. Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo entendíamos esto cuando este joven quería seguir a Jesús? Quería entrar en el conocimiento de la buena nueva. Y él le dice, ven para poder sembrar el reino de los cielos en los corazones. El maestro, con ese conocimiento adquirido en las múltiples existencias milenarias en planetas lejanos, distantes de nuestra inferioridad, con ese desarrollo maravilloso de todas sus facultades, conociendo el maestro, todo lo que había en la mente de este muchacho, y mirando que todos observaban como si el Maestro Jesús estuviera haciendo una propuesta injusta. Deja a los muertos enterrar a sus muertos. Entonces, esta actitud, nos dice Juana, es extraña, porque el hijo quería o pretendía cumplir con un deber filial. Su padre había desencarnado y él tenía la intención de irle a dar su sepultura. Analizando este diálogo, Juana nos dice, es probable que ese fuese su intento real, ir a enterrar a su padre que había desencarnado, aplazando el compromiso en la tarea de la vida eterna. Entonces la tarea de la vida eterna pasó a segundo lugar por la desencarnación del padre. Y dice Juana, es probable que el joven ocultase alguna otra intención. Es probable que el joven tuviese otras razones, además de ir a enterrar el cuerpo o el cadáver de su padre. Nosotros todos deseamos estar presentes en los funerales de nuestra familia, de los seres de nuestra familia. Incluso vemos casos de parientes que están distantes y se opta por esperarlo y se prepara el cadáver de tal manera que dure 3, 4 días hasta que vengan los familiares que están más lejos a despedirse del cadáver o a darse los abrazos familiares en presencia del cadáver, porque no es más. Entonces, esta costumbre que ha sido tradicional en la cultura humana de estar presente en la inhumación del cuerpo de un ser querido, era normal que así se diera,
Juana nos dice que era probable que él tuviese otra intención, porque él estaba ansioso y estaba esperanzado de seguir al Maestro Jesús, de unirse a la causa, de ilustrarse, de caminar al lado de los que lo seguían. Pero se presentó este inconveniente, la desencarnación de su padre. ¿Qué sucede entonces? Que el deseo de él estar presente en el velatorio y la inhumación del cadáver tal vez significase la preocupación de que la gente vea cómo él era un hijo cuidadoso y fiel. Y lo más importante, merecedor de la herencia que su padre le dejaba. Entonces allí había una situación que estudiar, porque no era el cadáver de su padre lo que le preocupaba cuando hay otros familiares que lo podían inhumar, sino que él necesitaba que lo vieran presente en los funerales, en el velatorio, y que lo vieran como ese hijo fiel, como ese hijo cuidadoso, amoroso, porque había una herencia que él estaba en riesgo, que él podría perder si no era visto por toda la comunidad, por todo el ente social, familiar, que iban a participar de estos funerales. Sin embargo, la orden imperativa del maestro fue, sígueme. El maestro sabía que había una razón diferente, oculta, de este joven. Él sabía, el maestro, que había una disposición testamentaria que probablemente exigía el cumplimiento de ese deber final. En esa disposición testamentaria se estaba exigiendo la presencia de los herederos. De lo contrario, había riesgo de perderlo. Entonces, bajo la pena de perder ese legado, el joven aduce que tiene que ir al velatorio de su padre. Entonces, la presencia de él en ese acto no era una presencia de amor, sino un acto de interés. Había un beneficio con la presencia de él en los funerales de su padre. Nos aclara Juana esto. Los bienes materiales, no obstante, que son tan útiles, tan necesarios, por los cuales trabajamos y que a través de ese trabajo tenemos una utilidad, y esa utilidad favorece en nosotros nuestro bienestar, nuestro progreso, el poder tener alcance a ciertas tecnologías que cada vez están más refinadas, más de punta, que nosotros nos admiramos de que todos estos ingenieros de sistemas, con todo respeto y admiración, cada vez tengan unas presentaciones, unas invenciones asombrosas. Hoy me mostraba a mi hijo un celular que no era celular, sino un espejo, pero que se le tocaba tal cosa y se activaba tal otra, y venía una serie de informaciones, todas esas a través del gran descubrimiento de la Internet, que permite que esas conexiones sean tan extensas, vastas en su grandeza, y a eso podemos nosotros aspirar, producto de nuestro trabajo, producto de todo aquello que nosotros podemos conseguir de orden material para nuestro progreso, y que en definitiva, bien administrado todo aquello puede representar la paz entre los hombres. Hablamos de esto cuando son bien distribuidos. Son a veces de otra forma cuando no son utilizados favorablemente, cuando no son para este crecimiento,
Todas estas obtenciones materiales pueden constituir cadenas crueles que aprisionan al ser hacia las franjas inferiores, que nos aprisionan. Y aunque sean bienes materiales que pasan de generación en generación, de abuelos a bisabuelos, a los padres, a los hijos, a los nietos, aún vayan pasando todas estas posesiones de orden material, siguen siendo cosas muertas que nadie se lleva en el ataúd, ni hay un ataúd especial para los bienes materiales que nosotros hayamos logrado. Son cosas muertas que no merecen preferencia ante las verdades eternas. ¿Quién nos dice eso? La autoridad Juana de Ángeles. Son útiles, son logradas lícitamente, son la cuota para nuestro progreso. Bien distribuidos generarían paz y alegría, y mal distribuidos o mal adquiridos pueden generar cadenas crueles, grilletes crueles que nos atan a la materialidad de nuestro planeta, de donde tenemos muchos siglos aspirando a salir y no lo hemos logrado. Sin embargo, la respuesta de Jesús a este joven, que preocupado porque su padre había desencarnado, había muerto y quería ir a su velatorio, la respuesta es esta: sígueme. ¿Y esta respuesta es para este muchacho solamente? No. Esta respuesta es para todos los que nos llamamos cristianos, aún en las diferentes creencias y diversificaciones. Nosotros los espíritas que estudiamos el Evangelio, que tenemos un día específico en Sin Fronteras para el Evangelio Redivivo, somos cristianos. Esto es para nosotros todos los que queremos seguir a Cristo. Lo queremos seguir, mas no de palabras. Hay unas situaciones y unos requisitos para que esto se convierta en una gran realidad. El joven podría pensar que por su juventud no estaba en condiciones de sacrificar todo para seguir al maestro. Él quería recuperar su herencia, sus derechos, sus bienes materiales, para entonces poder disfrutar de su vida, de su juventud, y quizá no estuviese dispuesto a renunciar. Encontrando en esta justificativa, encontrando que la muerte del padre se convertía en una bendición, porque con este argumento él podría evadirse consigo mismo, con su conciencia, del compromiso de seguir al maestro. Un compromiso que fue convenido por él antes de reencarnar. Por eso para él había una duda muy grande, una encrucijada en su alma. ¿Rescataba su herencia material o continuaba los pasos del maestro y cumplía con ese compromiso de cultivar en los corazones el reino de los cielos? Entonces vienen los goces materiales, como estábamos hablando de ellos, que se convierten en cadenas muy vigorosas, tremendamente vigorosas, porque ese materialismo metido en nuestro ser, en nuestra alma, nos llega a generar celos, ambiciones, avaricias, orgullos, prepotencias, y comenzamos a subyugar, porque el tener materialmente da cierto poder. Es el poder que realmente lleva al hombre al abismo.
Es el poder que se llena realmente de pasiones primitivas que deberían, dice Juana, superar a beneficio propio, pero que casi nunca los lleva a la descomposición moral, a la muerte de los ideales liberadores. Es decir, cuando los goces materiales llegan a nuestra vida, nos deleitan, nos embelezan, nos llenan, dejamos de razonar como seres inteligentes y solamente como seres primitivos comenzamos a vivir en una abundancia transitoria, en beneficios personales que nos llevan a perder la ética y nos llevan a perder los valores morales y nos llevan a perder los ideales liberadores. Es muy peligroso la fortuna, el materialismo, cuando realmente no se han cultivado los valores morales en cada uno de nosotros. Entonces, para el muchacho, la preocupación al respecto de la nueva responsabilidad era un recelo injustificado, llevándolo a la excusa con este argumento. No se justificaba, porque lo que él iba persiguiendo no era enterrar el cadáver de su padre, sino obtener la buena herencia que le esperaba, con la cual él gozaría de su juventud y de todos los placeres que pudiera disfrutar. Entonces, en esos placeres, él podría perder la vida de los ideales liberadores. Y vemos aquí la palabra muerte. Dejar a los muertos, enterrar a sus muertos. Entonces tenemos en esta respuesta que el maestro le da, sígueme, con una orden directa al alma, al corazón y a la mente. Sígueme. Tú tienes un compromiso. Tú tienes que sembrar el reino de los cielos en los corazones, comenzando en el corazón de él. Pero si él va a enterrar a su padre, es exactamente lo que encaja en estas palabras de Jesús, que cuando pones la mano en el arado, no debes mirar jamás hacia atrás. Entonces estamos aquí comprometidos con nuestra doctrina espírita, que es el Evangelio redimido, que son las enseñanzas de Jesús puestas a consideración de la gran ciencia espírita, para que nosotros, digamos, pudiéndolas comprender bajo este análisis psicológico que nos hace Juana, nosotros nunca pensemos en salir de esta ruta, de cambiar de doctrina o de conocimientos, porque veamos, entre comillas, milagros en otras partes. Ya nosotros comprendemos las leyes que rigen las relaciones del mundo físico con el mundo espiritual. Y ya sabemos que en el mundo espiritual tenemos médicos, científicos, astrónomos, toda variedad de la ciencia, que lo que vemos en la tierra apenas es pálido. En el mundo espiritual lo hay a plenitud, trabajando en el sufrimiento de los seres humanos, ayudándonos a superar con coraje esas dificultades. Cuando entendemos esto, nunca podemos pensar en mirar hacia atrás, en abandonar. Al contrario, el compromiso de automejoramiento es cada día mayor. Ese es nuestro gran compromiso. Este joven tuvo miedo de asumir compromisos graves
Y ese miedo que tenemos algunos de asumir un compromiso grave impide que nos desarrollemos intelectual y moralmente. Y nos conformamos con la rutina diaria, con la monotonía del día a día, con no esforzarnos más, con no intelectualizarnos más, aduciendo cualquier excusa, cualquier justificativa. Pero eso va en detrimento de nuestro propio desarrollo moral e intelectual. Entonces, cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de escuchar personas con bagaje, con estructura, con ejemplo, nosotros tenemos a nuestro coordinador, Carlos Campetti, entregado también, con grandes tareas, con ejemplo de disciplina, de asistencia, de continuidad, de moral, de enfrentamientos. Entonces, cuando tenemos este ejemplo y otros más que ya conocemos, nosotros podemos seguir esos pasos. Porque el punto donde nosotros alcanzaremos al Maestro Jesús en la cima de la montaña de las virtudes, después de haber escalado con varias existencias, varias, entre comillas, muchas existencias, adquiriendo en cada una de ellas valores, haciendo paradas, amándonos primero a nosotros, amando a nuestro prójimo, amando a nuestra comunidad, y llegar algún día al punto de la cima, donde estaremos bienaventurados porque tengamos el corazón limpio, limpio de detritos, limpio de resentimientos, limpio de todo aquello que nos deja las existencias anteriores y que hemos venido trabajando a través de la superación y del conocimiento que nos da el Evangelio. Pero el Maestro Jesús nos invita a todos nosotros a un programa maravilloso, un programa de reforma. Busquemos el hombre de bien en el capítulo 17, con todas esas cualidades. Y al final nos dice el maestro Kardec, estas no son todas las cualidades del hombre de bien, pero quien se esfuerce por tener estas ya está en el camino. Entonces, ese programa del hombre de bien es el que nos va a llevar a nosotros a lograr nuestra renovación íntima, que es intransferible. Y de esa renovación íntima nosotros tenemos un programa de acción continua, constante, constructiva, haciendo el bien en todo momento y en todas partes. Entonces volvemos a este llamado que nos hace el maestro. Sígueme. Cuando tú pones la mano en el arado para trabajar la tierra, arar la tierra, herirla con las herramientas, colocar las semillas, el abono, el riego, los pesticidas, todo aquello que pueda dañar la germinación y el crecimiento. Pero si ponemos la mano en el arado y nos acordamos de todos los problemas que dejamos atrás y soltamos el arado, no seremos dignos de trabajar en esa viña, que es la viña del Señor. Teniendo en cuenta, adaptando esta expresión a los problemas con los que muchas veces nos justificamos para no continuar en la tarea. Hablábamos del miedo que podía tener el individuo, el miedo que podemos tener todos nosotros de asumir ciertos compromisos, pero también tenemos una explicación maravillosa en los mismos libros de Juana. Ella nos presenta
Dentro de las fugas que podemos tener, el factor primordial es el miedo. El miedo corrompe la individualidad humana, porque el miedo es el resultado de la ignorancia. El miedo es el resultado del no crecimiento. Entonces, a través de ese miedo y de esa destrucción que se hace de la individualidad humana, vamos a encontrar en nuestros hermanos graves problemas, graves desastres, incluso cometiendo crímenes que podrían ser evitados si se les instruye, si toman realmente el Evangelio según el Espiritismo, con todas las explicaciones que nos da el mundo superior. De estas citas, diálogos, conferencias, expresiones del maestro, bajo el lente de los instructores, enseñándonos qué es la paciencia, qué es la indulgencia, cómo debe ser la afabilidad, cómo debe ser la dulzura. Y no es fácil, nada fácil, pero ahí tenemos el conocimiento y si lo repetimos, nos va quedando. Y sin darnos cuenta, vamos cambiando y vamos a recibir respuestas gratas a ese cambio. Es la fuerza actuante que conduce a la muerte, el miedo, a la muerte de las realizaciones dignificantes y a la muerte de las propias criaturas, porque el miedo se apodera de nosotros. El horizonte lo vemos oscuro, el panorama se pone negro, callejón sin salida, estancados en un conocimiento que recibimos, digamos, en nuestra primera infancia y nos marcó, y no somos capaces de romper con esa cadena y de abrirnos campo en el conocimiento espírita, por prejuicio, por lo que fuera, y permitimos que el miedo se apodere. Y ese miedo nos destruye y nos impide que seamos realmente personas dignas y personas vivas en la causa del Maestro Jesús. Y aquí está el Maestro Jesús con el hombre que se está despidiendo, que le está diciendo, tengo que ir a enterrar a mi padre que se ha muerto. Y nos dice Juana, supongamos entonces que este sentimiento filial prevaleciese en la respuesta, fuera verdad, y él estuviese preocupado con el padre desencarnado. Aún así, cualquier persona podría sepultarlo. Cualquiera, los hermanos, los primos, los tíos, cualquiera. Pero nadie podía hacer el trabajo de autorreforma, de autoiluminación por él. Es un trabajo individual. Y el apartarse de Jesús representaba para él lo que veníamos hablando, la muerte de los ideales dignificantes, para que nosotros podamos entender, dejar a los muertos, enterrar a sus muertos. Entonces, si cualquiera de los familiares, de las amistades, podían sepultar al Señor y él iba a ganar la dicha en su corazón de conocer todas estas enseñanzas para su propio bien, para renovarse, para iluminarse, para el espíritu inmortal, él prefirió ir a reclamar la herencia con la cual gozaría de su juventud y de sus amigos, para no acordarnos ahora del hijo pródigo. Era la oportunidad única, esta que se le presentaba con Jesús. Jesús sabía el motivo verdadero de su rechazo. Él conocía cuál era la causa de no seguir con él, pero respetó su decisión. Respetó que utilizara su libre albedrío y que él fuera el responsable de lo que él decidiera.
Fue a enterrar a su padre y no volvió. Perdió la oportunidad. Juana dice, muchos actúan así. Vamos nosotros a meternos en ese paseo. Muchos actuamos así. O mejor, muchos actuábamos así. Y se fue el hombre y enterró a su padre y recibió su herencia, pero no buscó más al Maestro Jesús. ¿Dónde se quedó? En el deleite. Tal como sucedió con este otro joven rico. Tenía muchísimos haberes, tenía muchísimas propiedades. Y Juana nos indica aquí a todos nosotros, observa lo que elegiste para tu actual existencia. Seguir la vida y vivirla o acumular tesoros muertos para enterrarlos en el olvido. Seguir la vida y vivirla. Seguir la vida inmortal o acumular tesoros muertos para enterrarlos en el olvido. Desnúdate interiormente y contémplate. Es decir, autoconocimiento, autoanálisis. ¿Qué poseemos de real? Que la muerte no nos arrebatará y que quizá siga con nosotros a la inmortalidad. Y el consejo de Juana sigue, usa de severidad con este examen de conciencia y toma el lugar del joven convidado. Imaginémonos que estamos en la época de Jesús, que queremos seguirlo, que queremos iluminarnos, pero que tenemos una fortuna que reclamar, un retroactivo jugoso. Imaginemos esa disyuntiva, que el maestro nos diga, sígueme, y nosotros con un dinero que nos haría muy feliz. ¿Qué responderías? Pregunta Juana. ¿Qué responderías a Jesús en ese momento? Lo que respondió este que está en la imagen. El maestro le dice, guarda los mandamientos, porque él quería ir al reino de Dios. Ya los he guardado desde mi juventud. Todo lo he cumplido. Bueno, entonces toma tus bienes, véndelos y distribúyelo entre tus hermanos necesitados. Y él se va muy triste, porque sus bienes eran muchos. Y porque además tenía una competencia en carreras de caballo. Y él pensaba, después de la carrera, yo veré qué hago, si vendo, si distribuyo mis bienes y si busco a Jesús, pero yo mi competencia no la voy a dejar. Ustedes recuerdan, en una película sale ese episodio, creo que de Ben-Hur. Él va a la competencia, va ganando, pero el contendor lo alcanza, lo atropella y él sale del carro y es masacrado por las patas de los caballos. Y en el momento en que se va produciendo la desencarnación, Jesús se le acerca. Él ve a Jesús, espiritualmente hablando, y se da cuenta que ese era el llamado que el maestro le estaba haciendo. Dejó todas sus propiedades, dejó el cuerpo, y de alguna manera se va con un vacío en su alma. Cuando nosotros entendemos esto, ¿qué responderíamos en ese momento? En el momento en que el joven tiene que enterrar a su padre. Dice Juana que nos vivimos quejando de los problemas que nos aturden y los relacionas.
No puedo ahora porque tengo mucho problema. Ignorando o intentando desconocer que estás en la tierra para aprender, rescatar y reeducarte. Para eso es que estamos. Trabajar, sí, cumplir nuestras responsabilidades. Somos entes sociales, somos entes gregarios, tenemos compromiso. Recordemos de quién es la imagen que está en la moneda de César. A César lo que es de César. Tenemos que cumplir con todos los compromisos de orden social, gubernamental. Y para eso también tenemos que producir. Y para producir hay que trabajar. Pero no por eso vamos a ignorar que tenemos la oportunidad con esta doctrina, con este evangelio, con esta ciencia espírita, de aprender, rescatar y reeducarnos. Mira a tu alrededor, nos dice Juana, y comprenderás cómo es de urgente que te decidas por lo mejor y duradero para ti, ser inmortal que somos o que eres. Es urgente que tomemos decisiones correctas, decisiones que nos pone el Maestro Jesús en su vida, que tenemos muchos libros biográficos, espíritas, donde podemos comprenderlo y conocerlo mejor, más que el tradicional Nuevo Testamento, porque acá tenemos autores que conocen de la ciencia espírita y nos los entregan con dulzura, nos los entregan con sabiduría. Entonces tenemos que tomar decisiones urgentes, utilizar nuestro libre albedrío para tener digamos, los frutos dignos que nos merecemos, sean de dicha o no. El Maestro Jesús, dice Juana de Ángelis, se está dirigiendo a nosotros, a todos y cada uno de los que hoy estamos aquí y de los que asistimos a las diferentes tareas. Sígueme tú. Sigámoslo. Tomemos la decisión de seguir al Maestro Jesús. Sigámoslo. Porque probablemente vamos a tener ciertas circunstancias en donde la vida se va a volver para nosotros cada vez más complicada, en donde si nosotros postergamos este momento, no se nos vuelva a presentar. Y qué tristeza que cuando ya decidamos seguir a Jesús, ya estemos en los últimos minutos u horas de nuestra vida. Vaya a ser muy complicado para nosotros. El momento es este, de tomar la decisión. Y nos dice, déjate atravesar por la presencia de Jesús. Dejarnos atravesar por la presencia de Jesús es incorporar las enseñanzas del Maestro Jesús en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra vida, en nuestras relaciones, y felizmente seguirlo. Con tal actitud, tus problemas cambiarán de apariencia. Tenemos los problemas y van a ser los mismos, pero con el conocimiento que nos brinda el Evangelio, vamos a ver diferente el problema. Ahí está el capítulo 6 del Evangelio según el Espiritismo. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Toma mi yugo que es ligero. El Maestro no tenía yugo, nos está poniendo un ejemplo. El yugo de él era que lo traicionaban, lo calumniaban, lo perseguían, lo envidiaban, pero él estaba incólume. Y él siguió
hasta el final con su tarea. Entonces, cuando nosotros nos dejamos atravesar por la presencia de Jesús, nosotros le vamos a encontrar un significado a la vida de muchísima felicidad. Y todos los problemas dejarán de ser realmente un proceso angustiante y nosotros pasaremos a ser muy felices. Renaceremos de los escombros y volarás en el rumbo de la gran luz. Escombros, ¿por qué? Porque nosotros traemos milenios cayendo, milenios equivocándonos, milenios cometiendo errores. Pero hemos aprendido. Algo hay en nuestra vida y en nuestras vidas inmediatamente anteriores que nos han permitido el beneficio de ser llamados a las filas del espiritismo. Y tenemos el compromiso de entregarnos a Jesús, a la comunidad nuestra, a través del amor y del perdón. Tenemos ese compromiso para ir liberándonos de ese pasado. Salimos de los escombros de nuestras vidas pasadas, rumbo a la gran luz, superando la noche que te aturde, los procesos, las preocupaciones, las obsesiones, las carencias de toda índole. Pero con el Maestro Jesús en nuestras vidas, todo va a cambiar. Creo, mis queridos hermanos, que este capítulo hermoso, para mí hermosísimo y esclarecedor, ha terminado. Quedo atenta a todos los que quieran aportar, preguntar de pronto algo que les pueda resolver. Y seguimos con la frase: ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9:26. Yo a todos ustedes les doy la gracia por el apoyo, por acompañarnos, por estar atentos, por esa atención, por compartir.